Bien. Y a la portada. Hola. Buenas tardes a todos. Gracias por la presencia, por estar aquí en esta tarde lluviosa de marzo, post fallas además. Bien, quiero enmarcar un poco el ciclo, nuestro ciclo, Pulsos de nuestra época, que funciona dentro del seminario del Campo Freudiano de Valencia durante décadas. Este curso hemos tenido 3 conferencias muy importantes: la era digital, amos o esclavos, que fue dictada por Dalila Darpén. Después tuvimos las formas del trauma de Montserrat Puig, que fue después de la Dana, que fue tuvo mucha audiencia, fue muy importante y continúa un poco esta secuela sobre las formas del trauma. Se está haciendo un trabajo alrededor de esto y alrededor de lo que fue la Dana. Y hoy en marzo tenemos un título fantástico que es Autoridad, Autoritarismo y Democracia. Bien, yo quería decir unas palabras de Jacqueline Miller en el curso que dictó él en Londres en el año 2008 al respecto. Quiero decir, él dice así: la ideología dominante a principios del siglo XXI en nuestra democracia de países desarrollados intenta silenciar el inconsciente. Las falsas promesas de seguridad, en mi opinión, dice Jacqueline, realmente creo que es un esfuerzo de silenciar el inconsciente. Bien, con Freud dice, hemos aprendido a leer el inconsciente, hemos aprendido a leer los síntomas, a ver síntomas con un texto, con subtextos y subtextos. Si suprimen el oyente, silencian el inconsciente, pero no suprimen el inconsciente, al contrario, lo alimentan, silenciándolo, diría yo. Intensifican o exacerban las pulsiones. Si silencian el inconsciente, exacerban la pulsión de muerte. Y la repetición, en lugar de ser dicha, es actuada. Asistimos a esto. Estamos en un mundo dominado por una poderosa pulsión de muerte, en nombre de la seguridad y en nombre de la salud. El punto común de esa ideología de seguridad, como lo escucho, es suprimir el psicoanálisis. Bien. Para que no nos supriman, hemos invitado a Pulsos de nuestra época a Miquel Bassols. Va a tener el gusto de presentarle a Margarita Bolinches, que ella le interesan mucho estos temas. Es psicoanalista en Valencia, AMP, de la LP, AMP, y ahora le paso la palabra a ella, que va a tener el gusto, como decía, de presentar a Miquel. Después vamos a conversar un ratito y vamos a charlar. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bien, realmente es un gusto presentar a nuestro colega Miquel Bassols y amigo. Es muy querido aquí en Valencia, muy conocido. Precisamente ahora me acerco, como siempre, a la librería, aquí abajo, y cuando se ha enterado de que ibas a hablar, dice, es que yo tengo que estar aquí en la librería, si no subiría. Y digo, pues si tienes un ratito, sube un momento. Podemos ir a la librería todos. Podemos ir a la librería. A veces se hacen presentaciones allí también. Claro. Bueno, Miquel Bassols, os presento, digamos, un mini currículum, porque lo tiene muy largo. Miquel Bassols es AM de la LP y de la École de la Cause Freudienne, y es docente y asesor de la red de formación continuada en clínica psicoanalítica del campo freudiano. Y destacaba esta cuestión de la docencia porque precisamente hicimos, creo que hace 2 años, un seminario de investigación que dirigió Concha Lechón, fue ella la impulsora, y pedimos, digamos, la orientación de trabajo nuestro a Toni Vicens para estudiar el texto de radiofonía, y para Miquel Bassols le invitamos a que nos orientara en la lectura de Littérature, que bueno, fue muy interesante, y hicimos esa producción que, gracias también al impulso de Vicente Palomera en la editorial, tenemos el libro, ¿no?, donde se recoge las orientaciones vuestras y los trabajos, los pequeñitos trabajos que fuimos
haciendo alrededor de... Pero sobre todo donde se vio fue el gusto del trabajo de transferencia que se generó, de interrogación y de búsqueda desde el mismo texto, de lectura y de escritura que tuvo como producción este seminario de investigación. Bien, él ha escrito numerosos libros que sobre todo dan cuenta de una lectura desde el psicoanálisis, como apuntaba Carmen, la importancia de leer la actualidad. Él lee muy bien la actualidad desde el psicoanálisis, es decir, lo que aporta realmente nuestro discurso, el discurso del analista, lo que puede aportar y lo que puede orientar en este mundo donde más bien hay una cierta desorientación por un exceso de informaciones variopintas y no siempre ni razonadas, ni sostenidas, ni reflexionadas mínimamente. Ahí tenemos la opinión frente al criterio. Entonces prolifera más las opiniones y esa es mi opinión, la tuya es esta, la mía es esta, más que realmente un encuentro y un diálogo donde hayan ciertos criterios como base de un posible entendimiento. También en la política nos encontramos hoy en día, no sé cómo fue que escuché algo que decía que hoy en día los políticos tendrían que ser más diplomáticos, tendrían que aprender de los diplomáticos en lo que la diplomacia siempre ha trabajado, en lo que son los diálogos, los tiempos más lentos, el volver otra vez sobre esos imposibles de entendimiento y el poder acordar alguna cosa. Y hoy en día nos encontramos que muchas veces ¿qué podemos decir? Las tesituras en las que se plantea la política son más bien de confrontación directa, cuando no a veces de insultos claros que cortan toda posibilidad de dialéctica, ¿vale? Bien, entonces, como decía, solamente unos cuantos nombres de los muchos que he escrito por nombrar. En 2017 escribió Lo femenino entre centro y ausencia. En 2021, Boscuria, La naturaleza perdida de las cosas, que me parece que es algo más, me gustaba mucho, ya te dije, es algo más personal, es todo un recorrido, todo un itinerario, que me parecía muy hermoso. Y en 2022 escribió precisamente Autoridad y autoritarismo. Tú para la conferencia has añadido un tercer elemento, una tríada, la democracia. Y bueno, yo ya no digo más, luego ya te haré más preguntas y la sala también, y te doy la palabra. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por esta invitación. Siempre realmente es un gusto venir aquí con los colegas de Valencia a trabajar. Y esta vez sí, en este ciclo que habéis organizado, me pareció que podía ser interesante tomar este tema que he estado trabajando ya desde hace tiempo, siguiendo la actualidad de los acontecimientos políticos en el Estado español y en Europa, y ahora debería decir internacionales, para intentar entender algo de la lógica que nos conduce. Porque cuando uno está en la corriente, lo más difícil es intentar entender la lógica en la que uno está metido y que lo conduce a uno, más que uno poderla observar desde un exterior. De modo que mi interés, sí, no voy a hablar tanto de la actualidad, sino que voy a hablar desde la actualidad. Es decir, lo que voy a decir, por supuesto, el eje de coordenadas es todos los acontecimientos que estamos viviendo en las últimas décadas, de hecho. Yo diría que es a principios del siglo XX donde hay un cambio de paradigma que nos exige pensar en el sentido más heideggeriano de la palabra, es decir, intentar encontrar la lógica que nos está gobernando a nivel social y político. Entonces, eso se sitúa para entender qué puede hacer el psicoanálisis en esto. Por supuesto, hablamos a veces de que el psicoanálisis debe saber interpretar la realidad.
Pero para eso también hace falta que la realidad lo pueda escuchar a uno, que no es tan simple. Es decir, una interpretación supone que la realidad acoja esa interpretación como tal, y para eso primero los analistas debemos intentar entender la lógica que gobierna esta realidad. Entonces mi trabajo un poco irá en esta dirección a propósito de este tema, autoridad y autoritarismo, al que he añadido en efecto el término democracia, porque toca de lleno lo que podemos llamar, sin duda alguna, la crisis de las democracias occidentales. Esto va a la par, es ya una interpretación, de hecho, esta crisis de las democracias occidentales va a la par de lo que podemos llamar una crisis de las figuras clásicas de la autoridad. Incluso el término autoridad hoy no es fácil hacerlo pasar. Se entiende ya en un tono, cuando hay una autoridad, en fin, hay el peligro de que sea autoritaria inmediatamente, ¿no? Y de hecho lo escuchamos en ámbitos muy diversos. Lo escuchamos en la clínica psicoanalítica con la dificultad de los padres para mantener una autoridad sobre sus hijos. No hace mucho escuchaba a un hombre que además era un cargo público diciéndome he dimitido de mi función de padre. Casi como si fuera un cargo político, y presentara su dimisión, y venía el analista para decir tome mi dimisión como padre, no sé cómo hacer esto. Es ya un signo de algo que vamos a comentar. Los maestros en el ámbito pedagógico es algo que está al orden del día. También lo escuchamos en los divanes, pero no hace falta eso. Es simplemente hablar con las personas que tienen que hacerse cargo de un trabajo de enseñanza y sufren de una dificultad para sostener la autoridad en lo que dicen. Pero eso también lo vemos también en el campo de los médicos y los terapeutas en general, que también se encuentran con dificultades para sostener lo que antes era la autoridad del médico. Los investigadores en el campo del saber científico también están hablando de eso. Las jerarquías en las instituciones religiosas también hablan de esta dificultad. Y por supuesto, los políticos, que están en una coyuntura donde cada vez es más difícil sostener la autoridad de su cargo público como tal. La política es sin duda hoy uno de los campos donde las autoridades están más puestas en cuestión y donde se hace muy difícil que sean reconocidas y sobre todo que se reconozcan entre ellas como autoridad, porque el problema fundamental es la autoridad, pero lo detectamos también en que no hay reconocimiento de las autoridades como tal. Blai Bonet, un poeta mallorquín excelente, decía: la autoridad es mutua o no es. Es decir, hay que reconocerse en la autoridad, y eso implica dos lugares. Por eso me ha resonado inmediatamente la cita de Carmen de Jacques-Alain Miller cuando decía que hay un uso del poder que consiste ahora en suprimir al oyente. Suprimir al oyente quiere decir suprimir a aquel que puede escuchar y reconocer tu palabra con cierta autoridad. Ese campo de reconocimiento mutuo que solo la palabra puede ofrecernos es lo que forma parte de esta crisis de la autoridad en su devaluación continua. Entonces van a ver que voy a poner un énfasis especial en algo que nos enseñó Lacan y que es la importancia del poder de la palabra, que en el psicoanálisis es central, porque no operamos con otra cosa que con el poder de la palabra. Pero sin duda en el campo de la política podemos decir es donde, voy a decirlo así, es donde la palabra se ve más degradada en su uso. Antes evocabas los insultos, pero es incluso en el discurso político mismo se encuentran las palabras desgastadas de la tribu, como diría Paul Valéry, y que habría que crear un nuevo estilo con las palabras gastadas de la tribu para que algo de la autoridad en la política pudiera sostenerse. Bueno, ya estoy diciendo todo lo que tenía que decir, era eso en realidad. ¿Cómo hacer con las palabras gastadas de la tribu un nuevo estilo que devuelva una autoridad a la palabra del sujeto, ya sea el gobernante, el maestro, etc.
Bien, la autoridad está en crisis, digamos, entonces, no es algo nuevo. En realidad no es algo nuevo. La autoridad siempre ha estado en crisis. Si uno hace una historia de la autoridad, en la historia de la humanidad, cada vez que la autoridad ha tenido que argumentarse, quiere decir que está en crisis. Y las autoridades no han dejado de argumentar su lugar de autoridad para que sea reconocido, muchas veces. Lo que ocurre es que cuanto más desfallece esa autoridad, más aparece un otro fenómeno que es el autoritarismo. Son inversamente proporcionales, diríamos. A mayor autoridad, menos necesidad del autoritarismo. A menor autoridad, más resurgen los autoritarismos. Y estamos en un momento social y político donde, en fin, internacional, sin duda alguna, donde vemos florecer estos autoritarismos con una fuerza que creíamos ya pasada en el siglo anterior. Hay pues un círculo vicioso entre crisis de la autoridad y autoritarismo. Uno se nutre del otro, y eso ha sido señalado ya, de hecho, por muchos pensadores que me he tomado el trabajo de investigar, especialmente entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial el tema ya fue masivo, el tema de lo que era la crisis de autoridad. Lo que podemos decir de entrada a los analistas es que esto va bastante paralelamente a la crisis de lo que llamamos la función simbólica del padre. No son lo mismo, pero sin duda, y ahí estamos en un momento donde el llamado patriarcado muestra su decadencia como tal, como sistema simbólico de organización familiar y social, y cada vez más se encuentran propuestas, ideas de ir más allá del patriarcado. Hay que decir que Lacan, ya en los años 60, justamente en la época de mayo del 68, fue un tema que se planteó, cómo ir más allá en el psicoanálisis del Edipo como estructura que organiza la realidad psíquica y social de los sujetos. Pero ya en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto grandes pensadores que se han planteado el tema de la autoridad y que conviene conocer un poco para entender lo que está ocurriendo hoy. Debemos evocar sin duda la figura de Hannah Arendt, que ante el surgimiento del más oscuro poder del nazismo sostenía, la cito, que la autoridad se ha esfumado en el mundo moderno. Es muy fuerte. Deberíamos evocar también, aunque no voy a desarrollarlo por supuesto, a los trabajos de Michel Foucault, que subvirtió el concepto de poder vinculado al de autoridad. Y ahí se abre una distinción muy importante entre uso del poder y autoridad. El poder no es posesión de alguien, encontramos esa idea en Foucault, sino de una relación simbólica entre al menos dos lugares. Lo que decíamos antes de la palabra y del oyente ya nos lo indica. Es decir, el poder funciona como la palabra, es decir, funciona en una estructura al menos de dos lugares. No es algo que lo posea alguien, no es incluso ni una atribución en realidad, porque hace falta que el poder funcione entre dos lugares y, lo que dice Foucault es muy importante, que funciona mejor cuando se ejerce de manera invisible. Es decir, que eso no se ve. ¿Cómo era aquello de que se vean los efectos pero no el cuidado? En fin, era de la época de Felipe V, creo eso, o no sé cuándo, en Cataluña. Es decir, el poder funciona mejor en la medida en que no da signos de su acción y de sus efectos. Y sobre todo que quien obedece al poder no lo vea tampoco. Es muy interesante seguir el rastro de los pensadores de la segunda mitad del siglo XX para entender la coyuntura en la que nos encontramos actualmente. Fue también el inicio de la época de los nuevos autoritarismos y que se instauraron de una manera muy sutil, hasta el punto que hoy podemos escuchar discursos claramente xenófobos o antidemocráticos en nombre de la democracia. Es decir, que la palabra misma democracia se ha vaciado
de sentido, porque puede ser utilizada en contra de sí misma. Hay un famoso libro muy interesante, La democracia contra sí misma, de Marcel Gauchet, que hizo todo un recorrido de esta problemática, cómo la palabra democracia finalmente se ha vaciado de sentido hasta el punto de que se utiliza en contra de la propia democracia. No, esto es mi reloj que habla solo y que se ha independizado de mí mismo. Eso quiere decir que el discurso del autoritarismo no podría funcionar sin lo que ya se llamó en su momento las servidumbres voluntarias. Es decir, ofrecerse, voy a decirlo inconscientemente, porque eso es un acto inconsciente, ofrecerse a la servidumbre del otro, porque a nadie le gusta ser esclavo. En realidad todos somos esclavos de algo, pero las servidumbres voluntarias son las que se pueden ofrecer sin planteárselo ni verlo a imperativos claramente autoritarios como tal. Y eso es porque las raíces del autoritarismo se hunden en lo más profundo del ser humano, de lo que llamamos inconsciente, que no es tan profundo, es más bien superficial, porque todo eso, lo curioso es que ocurre en la superficie, a la vista de todos, pero como con la carta robada del cuento de Poe que la analizó, está ahí a la vista, pero nadie puede verla como tal. Y el poder actúa así, a la vista de todos, sobre todo, pero sin poderse leer como tal. Entonces hemos llegado a hablar finalmente de democracias autoritarias. El término ya se utiliza cada vez con más frecuencia, lo escucho. Es una especie de oxímoron, una especie de contradicción entre términos. Democracia autoritaria. Se dice a veces que es un abuso exagerado del poder. Cuando he intentado encontrar las definiciones de eso, hay siempre una cuestión de grado, lo que no me parece interesante. No es que haya un abuso del poder o se utilice más la autoridad que lo necesario. Hay un cambio cualitativo cuando hablamos de democracias autoritarias, que no es una cuestión de grado. Si no, estamos en la lógica de la rana en el caldero que van subiendo la temperatura, va hirviendo, no se da cuenta hasta que al final se acabó la rana y ella misma no se ha dado cuenta. En cambio, si la metemos de golpe, la rana salta a la primera que esté a 90 grados. No, nos van calentando poco a poco hasta que, sin saberlo, entramos en un discurso que ni habíamos podido imaginar. He evocado a Hannah Arendt y a Michel Foucault. Todos ellos asistieron, es cierto, a la crisis de la autoridad política y social en el mundo occidental, y todos ellos, curiosamente, hacen referencia al declive de la autoridad paterna, que el psicoanálisis empezó a detectar, yo diría, ya desde Freud. Es Freud mismo quien empieza a detectar esa dificultad en lo que era la autoridad clásica del padre. Y Lacan la situó explícitamente ya en los años 40, hablando del declive de la imago paterna, de la que hablamos con mucha frecuencia los analistas lacanianos, pero que era un signo para Lacan de que había algo de esa figura de la autoridad que había entrado en un declive. En esta perspectiva hubo un pensador que me ha interesado especialmente y del que quiero hablarles, que es menos conocido que Hannah Arendt o que Michel Foucault, pero que hizo un análisis de lo más fino sobre el problema de la autoridad. Este personaje se llama Alexandre Kojève, filósofo, no solo filósofo, porque en realidad tuvo una implicación muy importante en las conversaciones después de la Segunda Guerra Mundial que iniciaron el nuevo orden europeo. Era un diplomático también y fue el introductor de la lectura de Hegel en Francia. Y la famosa dialéctica del amo y el esclavo se llama así por Kojève, gracias a Kojève, porque en realidad el término hegeliano no son estos. Fue él quien, en un estudio minucioso de la fenomenología del amo y del esclavo, hizo unos seminarios a los que asistían la mayor parte de la intelectualidad, bueno, la mayor parte no,
En realidad eran seminarios muy reducidos. Pero había gente como Raymond Queneau, Jacques Lacan, Georges Bataille, Roger Caillois, Maurice Merleau-Ponty, Jean Hippolyte, es decir, el grueso de lo que era la intelectualidad francesa que dio lugar después a todo el movimiento del psicoanálisis también. Bueno, Alexandre Kojève dirigía ese seminario sobre el amo y el esclavo y hizo además, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un estudio sobre la autoridad. Está traducido al castellano, lo van a encontrar en un libro que se llama La noción de la autoridad, del año 1942, donde Kojève reduce, no es que reduzca, hace casi un estudio estructural de las autoridades, formalizándolas en 4 formas de autoridad. Y me parece muy importante estudiarlas detenidamente para entender el fenómeno. Estas 4 formas son las siguientes. La primera es lo que él llama la autoridad teológica. Es la autoridad de Dios que, cuando se define, es como la autoridad primera y absoluta como tal, pero es también la autoridad de la monarquía hereditaria, porque además la monarquía tiene su origen, de hecho, en la autoridad de Dios, históricamente. Es también la autoridad del padre, dice Kojève. Hoy diríamos incluso de los padres en general, sobre el niño, o la autoridad de los mayores sobre los jóvenes, la autoridad de la tradición que una generación sostiene sobre la siguiente. Es también la autoridad del autor sobre su obra, sobre su producto. O, sobre todo, la autoridad de un muerto expuesta en su testamento. Eso ya nos evoca la figura simbólica freudiana del padre muerto como una de las figuras de la autoridad fundamentales, el padre edípico, pero que sigue teniendo su lugar. Y Kojève dice algo muy interesante. Dice, el muerto tiene una autoridad incuestionable por el simple hecho de que no se puede actuar sobre un muerto. No se le pueden pedir responsabilidades ni razones de su autoridad. La tiene porque lo dijo y ya no puede decir más. Por lo tanto, se le da esa autoridad. De modo que un muerto, dice Kojève, no tiene ningún riesgo a la hora de ejercer su autoridad. Y esto lo hace incuestionable como tal. La figura paradigmática de la autoridad teológica es el padre muerto, sobre el que se funda la religión, cualquier religión. Es la autoridad del padre simbólico fundada en el mito freudiano de Totem y Tabú, que Freud analizó muy bien en su momento. Y que Lacan formalizó con su famosa metáfora de el nombre del padre, que es un término religioso, sin duda, el nombre del padre, pero que ordena toda esa función de autoridad que cumple la estructura del complejo de Edipo. Esta autoridad hay que distinguirla de otra, la segunda que Kojève indica, que es la autoridad del amo sobre el esclavo. La referencia aquí es a Hegel, que fue para Kojève la brújula, y su dialéctica de las dos autoconciencias en la lucha por el reconocimiento. Hasta que una, el dominio, la llama Hegel, somete a otra, que será la servidumbre. Y es Kojève quien las nombró amo y esclavo. Pero es Kojève. Para Hegel es la figura del dominio y la servidumbre. La autoridad del amo es la de quien ha puesto en riesgo su vida, dice Hegel, y Kojève lo retoma, para ser reconocido como amo por el esclavo, que ha renunciado a poner en riesgo la suya. Eso hay que discutirlo, pero hay que leerlo bien en Hegel, porque es así como se construye esa dialéctica. Es la autoridad del vencedor sobre el vencido, que no quiere arriesgar más ya su vida. Estamos en esto estos días, En fin, no voy a hacer referencia directa a los acontecimientos que estamos viviendo en todas partes, pero espero que resuenen en todo lo que digo. Cuando estoy diciendo que el vencido finalmente es el que no quiere arriesgar más su vida y se somete al amo,
todos entenderán las resonancias que tiene estos días este hecho. Esta figura de autoridad supone el reconocimiento del vencedor por el vencido. Supone que el vencido debe reconocer como amo al vencedor. Pero el amo no reconoce al esclavo en su deseo de ser humano. Eso es Hegel también. Solo lo reconoce como un puro objeto. Y de ahí la acción del poder del amo sobre el esclavo. Es decir, que aquí no hay posibilidad de reconocimiento mutuo. En la autoridad habíamos dicho sí. En esta lógica del poder del amo sobre el esclavo no hay posibilidad de reconocimiento. Y ahí se funda el ejercicio del poder como tal. En este no reconocimiento como tal. Esta es la segunda forma de autoridad que se acerca más al poder, efectivamente, que Kojève destaca. La tercera es la autoridad del saber. Y esa creo que hoy también es muy importante de tener presente. La referencia es aquí a Aristóteles, que también entendía la autoridad como una dominación, pero no como Hegel, sino que la entendía más bien como aquel que sabía hacer un cálculo mejor de las cosas, que tenía más capacidad de prever que el que resultara dominado. Es la autoridad fundada en la posibilidad de pronosticar, de tener un plan y un proyecto, de anticiparlos más allá de las necesidades inmediatas. Es la autoridad del saber sobre la ignorancia, diríamos. Es la autoridad de la ciencia, diríamos hoy. Diré de la tecnociencia, que es algo distinto, de la tecnociencia. Del técnico o del adivino, del sabio o del profeta. Es también la autoridad del evaluador, el que evalúa las prácticas y las experiencias. Bueno, en fin, hoy hablar de la autoridad que cada vez más tiene ChatGPT ya no es un invento. Algo que podía parecer muy raro hace unas décadas, hoy es cada vez más cotidiano. Yo mismo utilizo eso, lo que quiere decir que le estoy dando una autoridad, sin duda alguna, y debo saberlo. Es una autoridad anónima, señala Kojève. Interesante, es decir, los otros no, los otros podían ser autoridades que tienen nombre y apellidos, el padre, etc. ChatGPT se llama ChatGPT, pero en realidad es una autoridad anónima. No sabemos, es una especie de sujeto de enunciación vaporoso colectivo, pero que sabe sin duda mucho más y mucho más rápidamente que cualquiera de nosotros. Y voy a añadir yo eso no lo dice Kojève, lo podemos decir ahora. En esa forma de autoridad, el saber se reduce a unidades de información. Porque en realidad, podemos decir, ChatGPT no sabe nada. En realidad no sabe nada. Maneja información y la maneja según algoritmos que funcionan más o menos bien, cada vez mejor, hay que decirlo. Es asombroso como cada vez funciona mejor. Paréntesis. Hice el experimento de proponerle a ChatGPT el problema de Lacan de los 3 prisioneros sobre el tiempo lógico, que es un problema en el que uno se pierde de una manera absolutamente ya a la primera línea. Dices, a ver, este supone que el otro es blanco, negro, y nos perdemos todos. Tenemos que leer el texto 40 veces. ChatGPT también se perdió a la primera, Se perdió a la primera, pero no a la segunda. Es decir, yo le dije 2 o 3 cositas muy simples. Me dijo, sí, es cierto, tiene usted razón. Muy amablemente, además, con una amabilidad que es de lo más sospechosa. Gracias por indicármelo, voy a incorporarlo, y me dio la solución excelente, muy bien hecha, muy bien redactada, del problema de los 3 prisioneros, sin yo decirle demasiado. Creo que, y me gustaría verificarlo, que si ahora alguien de vosotros hace la pregunta, ya sabrá la buena respuesta, porque la ha obtenido conmigo. Es decir, que el muy puñetero aprende más rápido que cualquiera de nosotros, sin saber nada. Ha reducido el saber a información y nos devuelve eso en una apariencia de saber que nos da la sensación de una gran autoridad. A mí me la da. Lo siento, y lo siento de veras porque me doy cuenta, pero no dejo de recurrir a esa forma de nueva autoridad que ha generado la llamada inteligencia artificial,
Y como alguien decía, responde a la tontería natural de los seres humanos. No. Realmente ahí es una servidumbre voluntaria la que estamos experimentando con eso. Bien, esa es la tercera forma de autoridad que Kojève señala. La cuarta es la autoridad de la justicia, distinta a las otras tres. La referencia aquí es a Platón y a la figura del hombre justo y honesto que encarna la autoridad legítima y que sabe lo que es equitativo. Es la autoridad del árbitro. Hoy tenemos el VAR, que no le hace mucho favor a la autoridad del árbitro, en realidad, porque le quita autoridad. Le da más información, pero ya lo que dice el árbitro, usted, parte, vamos al VAR. Pero en realidad el árbitro debería ser esa figura de autoridad de la justicia equitativa, el que sabe dirimir en una situación la respuesta más justa. Es la autoridad del controlador, del censor también, incluso, dice Kojève, del confesor, que no se funda en un cálculo o en una previsión como la anterior, sino en una idea de justicia. Es la autoridad del justo. Solo lo que es justo es legítimo, decía Simone Weil, excelente pensadora sobre estos temas, también después de la Segunda Guerra. Su forma más pura es la del juez, que es el representante del poder jurídico como tal. La actualidad de esto ya ni la evoco, es decir, estamos día tras día, si abren el periódico, cada día en primera plana aparece algo vinculado al necesario recurso a la autoridad del juez para dirimir cualquier cosa, desde las más importantes hasta las no tan importantes. Eso da cuenta de la autoridad del juez, que también es la autoridad del legislador, es decir, del que escribe la ley como tal. Hay algo que, si uno lee a Kojève, no lo dice explícitamente, pero está supuesto en lo que él hace en este análisis, y es que cada autoridad no tiene una garantía propia. Es decir, no puede garantizarse a sí misma. O bien la busca en otra de las formas de autoridad, en alguna de las otras tres, o bien la buscará de otra manera. Pero aparece siempre en la elaboración de Kojève la idea de que hay un punto de inconsistencia en toda forma de autoridad. La autoridad no puede autorizarse a sí misma por sí sola. Necesita de otro lugar. Y todo el problema es, ¿cuál es ese otro lugar? Bueno, hoy estamos en este problema en el Estado español. Bueno, hoy no, desde hace no sé cuántos años ya, donde el poder jurídico tiene que venir a resolver cuestiones políticas de todo orden, ahí donde el político mismo se siente con una falta de autoridad para defender su posición. Entonces hay que ir al juez. ¿Qué ocurre cuando el juez se encuentra con estos temas? Bueno, se encuentra también con la dificultad para autorizarse en dar una respuesta, a no ser, y eso lo voy a tomar en la segunda parte, espero tener tiempo, a no ser que tome una posición respecto a la ley dudosa, al menos, complicada. Realmente se ha hecho un mal favor al Poder Judicial de meterlo en este lugar, de dar garantía a las otras autoridades que no han podido autorizarse entre sí, porque es tocar la misma esencia del poder jurídico, del poder judicial, que no debe estar en ese lugar, no debe estar en el lugar de garantía de los otros poderes. Eso lo sabemos desde Montesquieu lo sabemos, pero hay una inercia brutal debida a esa falta de autoridad en las otras instancias. Cuando hay que recurrir a la autoridad del juez es porque las otras formas de autoridad han fracasado. También en la familia. ¿Cuántas veces los jueces reciben denuncias de los hijos o de los padres, incluso ya hoy, porque no pueden dirimir situaciones familiares, vínculos familiares, desde una posición de una mínima autoridad? Ese es el recurso más fácil, recurrir al otro de la norma jurídica, a la que suponemos como un otro completo, diríamos en términos lacanianos, es decir, un otro que nos puede dar
más que el ChatGPT incluso, la respuesta correcta y adecuada, cuando hay cuestiones sobre las que el poder jurídico no debería intervenir de ninguna manera. El poder judicial no debería intervenir en ciertas cuestiones. No pueden intervenir en su propia composición, ya me dirán. Y cuando interviene, ocurre lo que ocurre. Muestra cada vez más la inconsistencia del otro que debería dar esa garantía. Ahora bien, hay un problema ahí, y es que, y eso lo señala también Kojève, que una vez hecho el recurso al otro de la norma jurídica, y mido bien mis palabras, estoy diciendo ahora el otro de la norma jurídica y no de la ley, y verán por qué. Una vez hecho este recurso, no hay vuelta atrás. Es como un cristal del coche que cuando se rompe de un lado, ya se rompe todo el cristal. Una vez se ha hecho recurso a eso, ya hay una desautorización general, diríamos. Ya las autoridades no pueden reconocerse entre ellas. Es algo de un acto, donde se cambia radicalmente la configuración de los vínculos sociales. Y creo que lo hemos visto claramente en la judicialización de la política en este país, y ahora, en fin, no es un problema de nuestro país, es un problema general del sujeto contemporáneo. En Estados Unidos está ocurriendo y va a ocurrir lo mismo. Ya está ocurriendo también. Bien, una vez dicho esto, creo que se puede entender, ahí paso de Kojève a Lacan, una idea que Jacques Lacan introdujo y que es central en la experiencia psicoanalítica misma, donde el analista, en efecto, hace un uso de un poder muy importante, que es el de la palabra, y donde debemos preguntarnos qué figura de autoridad sostiene. Esa figura ha sido nombrada por Lacan como el sujeto supuesto saber. Pero creo que, es mi hipótesis, es una autoridad distinta a las 4 que hemos considerado en Kojève. Desarrollar esto me llevaría mucho tiempo, no voy a hacerlo, pero sí que nos indica que hay un uso posible del poder de la palabra que haga de esa autoridad algo que puede enseñar algo a las otras formas de autoridad. Porque lo que es central en esta observación de Lacan es que el poder no está ni en el analista ni en el analizante, está en un tercer lugar, que es la palabra. Y que primero hay que reconocer ese poder de la palabra para poder justamente utilizar de la buena manera sus efectos, los efectos de ese poder. Entonces hay una idea de Lacan en un texto que se llama La dirección de la cura, un pequeño párrafo. Lacan es muy condensado, pero cuando uno se detiene en leer un párrafo de Lacan y lo desarrolla, se da cuenta de que es un montón de ideas que surgen de ahí, muy nuevas generalmente. Hay una idea de Lacan que les voy a leer en una cita. Dice, pretendemos mostrar, como si no fuera tan fácil hacerlo, de qué manera la impotencia para sostener auténticamente una praxis, se rebaja, tal como es común en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. Es decir, que cuanta más impotencia de un lado para sostener auténticamente esa praxis con una autoridad, más hay un recurso al uso del poder puro y duro. Kojève diría el poder de la fuerza bruta o el poder de la ley, que no es sino un sustituto. Esa idea es nueva, es decir, no la he encontrado ni en Kojève ni en otros autores, ni en Hannah Arendt, no. Es decir, poner en relación el uso del poder con la impotencia. Cuanto más impotente me siento, más uso del poder hago. Y esto nos plantea una nueva perspectiva sobre la relación entre la autoridad, el poder de la palabra y el autoritarismo creciente en nuestro mundo. Y ahí Lacan dirá algo que es muy importante también. Dice, el poder siempre es un poder ligado a la palabra y fundamentalmente es un poder de la palabra. Aquí hay una resonancia de Kojève, porque Kojève dice algo que es muy interesante. Dice, incluso cuando a un niño le dan una bofetada,
o le hacen un castigo, le imponen un castigo, ese castigo no vale por sí mismo, valdrá según el poder que él le suponga a quien se lo ha hecho. Bueno, y eso los maestros actuales también hablan con frecuencia de eso, es que los castigos no sirven de nada. No es que no sirvan de nada, es que el problema es que vienen de un lugar que no está reconocido ya como un lugar de autoridad que dé un poder a esa palabra o ese castigo. Eso es algo que está en Kojève, que es muy interesante. Dice, en realidad, al que tiene poder, al que tiene autoridad, al que tiene autoridad, no le hace falta ejercer ningún poder de la fuerza, ni tampoco recurrir a la ley. Se lo cree y ya está. Aunque sea bajo la forma de la servidumbre voluntaria. Pero eso nos indica que el poder como tal no es la fuerza física, como han venido sosteniendo muchos... es como... Kojève también lo dice, el poder del machismo del hombre sobre la mujer no proviene de una fuerza física, proviene de un discurso que le ha dado ese poder sin necesidad de ejercer la fuerza física. Cuando un tipo ejerce la fuerza física es porque ya ha perdido su poder y su autoridad y ejerce el poder de la fuerza física como tal. Es decir, para Lacan, eso es el signo de que el poder nunca descansa en la fuerza pura y simple, que siempre implica un vínculo simbólico de palabra con el otro. De hecho, tanto la autoridad como el ejercicio del poder dependen de una estructura de lenguaje. Y un juicio, por ejemplo, yo me he entretenido a escuchar los juicios que hubo del Tribunal Supremo, etcétera, como un dispositivo de lenguaje. Es muy interesante ver quién puntúa, quién tiene la última palabra, es decir, como fenómenos de lenguaje, ya no como fenómenos morales o políticos en sí, sino como un artefacto de lenguaje. Y eso aparece inmediatamente que finalmente los efectos que tiene un juicio funcionan fundamentalmente como un aparato de lenguaje, donde hay un sujeto que habla, otro que escucha, y el poder de la palabra que es o no reconocido de tal o cual manera. Por ejemplo, y me acuerdo, no lo tengo en las notas, pero Marchena en un momento dice, no. Dice, usted no tiene el poder de hablar ahora. El poder de hablar y decir quién habla lo tengo yo. Y hubo un momento, no sé si os acordáis, donde, no sé quién fue, armó un artilugio por el cual no quería hablar en castellano y se hizo hablar por un traductor. Entonces hablaba el traductor. Y el juez Marchena empezó a preguntarle al traductor, no, pero ¿eso qué quiere decir? Y en una se dio cuenta inmediatamente de que había perdido el poder de la palabra de interrogar al otro. Y dijo, no, volvamos a... Porque se dio cuenta de que en el artificio del lenguaje, que es un juicio, si hablaba el traductor, perdía su lugar de autoridad como poder judicial. Fue un momento muy interesante. Pasó desapercibido, nadie lo comentó, pero a mí me quedó. Bueno, yo creo que los analistas debemos estar atentos a esas cosas porque nos indican los momentos sintomáticos donde algo gira de esa estructura del lenguaje que hay en el poder como tal. Bien. Bueno, eso nos va a llevar necesariamente, y voy a avanzar, a un problema que ahora es fundamental, que es la relación entre la autoridad, vista desde esta perspectiva, y la ley o norma jurídica. Porque se dice con frecuencia que tanto la autoridad como la propia democracia se fundan en la ley, entendida como norma jurídica. En nuestro país, la Constitución. Entonces conviene interrogar la significación de esta idea y de cada uno de estos términos. Cuando decimos esto, porque parece muy evidente, y a mí me lo parece de entrada, pero si uno empieza a interrogarlo bajo lo que hemos dicho, no es tan simple. ¿Qué es la ley en este contexto? ¿Qué sería la ley en la que reposa la autoridad y el uso del poder? ¿Tiene la ley por sí misma una autoridad? Estas son preguntas que no son fáciles de responder y que los propios juristas trabajan cada tanto en lo que se llama filosofía del derecho, pero también en el derecho. Hay un largo debate sobre esta cuestión que no está concluido. Hay un texto, les doy una referencia
que justamente apuesta por una posición contraria a la que yo tendría, pero precisamente por eso me interesó leerlo, de un tal Andrés Rosler, que se llama el libro La ley es la ley, autoridad e interpretación en la filosofía del derecho. Está en Editorial Katz. Es un buen libro para ver esta problemática en la actualidad. El título se llama La ley es la ley, que es una fórmula fuerte, Un plato es un plato, un vaso es un vaso, todo eso. Y ese debate no ha concluido porque hay dos líneas fundamentales que tienen que ver con esta diferencia entre autoridad y poder y este mare magnum en el que estamos metidos. En el campo del derecho hay toda una línea que es la línea llamada positivista, donde se defiende que la ley es la ley se significa a sí misma, no puede ser equívoca. Por lo tanto, el redactor de la ley tiene que hacerla de la manera más clara posible para que no se produzca ningún equívoco. Y entonces el derecho, como conjunto de normas jurídicas, tiene la autoridad para resolver los problemas morales, políticos, sociales, familiares, etcétera, criminales, etcétera. La ley, esa ley que es idéntica a sí misma, es, sin embargo, fruto de un consenso. Debe ser clara y unívoca de una manera consensuada, es decir, debe ser clara y transparente para todos. La paradoja aparece cuando hay que hablar de ese consenso, que está supuesto en la propia definición del derecho como un sistema institucional con autoridad porque proviene de una fuente de convención, es decir, ha sido una convención social como tal. Aquí en este país esa fue una gran dificultad. ¿Cómo se acordó eso después del franquismo? Pequeña nota no de actualidad, pero de actualidad también, porque no me parece exagerado decir que estamos viviendo el retorno de algo que no se pudo elaborar suficientemente bien en ese momento. Pero bueno, eso podemos conversarlo después. En todo caso, todo consenso se funda él mismo en un acuerdo sobre el significado de las palabras, sobre qué quiere decir nación, por ejemplo. Y como eso no se acordó bien, porque no se pudo acordar, entramos en la paradoja de Russell de la nación de las naciones, etcétera, etcétera, donde estamos todavía. Pero en todo caso, ese consenso es un hecho de lenguaje, eso no hay que perderlo de vista. Es un hecho, consenso quiere decir lo mismo que decíamos antes, hay alguien que habla y alguien que escucha, y yo no puedo suprimir al oyente en ese consenso, al revés. Tengo que reconocerlo como tal y llegar a ese consenso. Y el problema de esta línea positivista es que llega, en la idea de consenso, a la idea de que finalmente podemos conseguir una palabra que sea unívoca y que se signifique a sí misma. Y el enunciado, la ley es la ley, quiere decir eso. Pero sin duda, si yo digo la guerra es la guerra, ya la guerra no es la guerra, es algo más. O si digo el amor es el amor, digo el primer amor y el segundo ya no son el mismo. Ya hay algo nuevo en lo que digo en esa repetición. Y eso responde a un hecho que es fundamental y que la lingüística estructural de Saussure y que Lacan subrayó especialmente indica, y es que no hay ningún significante que se pueda significar a sí mismo. No hay ninguna palabra que se pueda significar a sí misma. Pero bien, el positivismo se funda en esa idea, la idea de que podríamos obtener por consenso un significante que se significa a sí mismo y que por lo tanto no admite interpretación. Frente a esta lógica del derecho se abrió otra gran corriente que es la corriente llamada del interpretativismo, que sostiene que la ley no se significa a sí misma, que la ley necesita cada vez de una interpretación según el mundo simbólico en el que tiene lugar, según el contexto y allí donde se aplica. Y al revés de la ley es la ley, esta línea sostiene la ley es la ley y su interpretación. Lo que se entiende en la concepción positivista como una convención o un consenso depende aquí de este mundo simbólico y de la interpretación que le demos en cada momento. Y reconoce que las palabras en ese sentido son siempre equívocas.
esta línea también llega a ciertas paradojas, porque también necesariamente tiene que recurrir a la idea de consenso como tal para sostener la autoridad de la norma jurídica. Pero el debate entre estas dos orientaciones es muy importante y diríamos que incluso gran parte de las fracturas que hay en el poder jurídico responden a esta diferencia. Quien parte de la idea de una identidad de la ley consigo misma y quien parte de la idea de que la ley es la ley y su interpretación como tal. Sin duda, si seguimos la lingüística del siglo XX y el psicoanálisis, diríamos nosotros seríamos más interpretativistas, porque en efecto sostenemos que no hay ningún significante que se signifique a sí mismo y que siempre depende del oyente. Incluso las palabras que yo estoy diciendo hoy aquí, su significado no está pegado a la suela de ese significado, sino que dependen justamente del oyente como tal. Este fue el descubrimiento fundamental de la lingüística, que subvirtió todos los estudios del lenguaje como tal. Y suponer que este significado se produciría por consenso, por una convención, plantea muchas dificultades. Es también otro gran debate que atraviesa Occidente desde el Crátilo de Platón, donde ya en el Crátilo encontramos la idea y el problema de si el significado de las palabras es por convención o en algún lugar hay un árbitro que con su autoridad ha definido el sentido de las palabras. La Real Academia de la Lengua en realidad reconoce muy bien que en realidad lo que hace es transcribir en su diccionario el uso de las palabras que se va generando, nadie sabe muy bien cómo. En realidad el lenguaje nos lleva, por suerte. Es decir, no dominamos el lenguaje. Los poetas a veces tienen esa virtud de introducir una palabra nueva y darle un nuevo sentido que luego es consensuado por el saber popular o por el discurso común. Bueno, eso no sé, no había pensado hablar de eso, pero sería interesante hablar del poeta como una autoridad excepción, ¿no? Bien, paso, ya podemos retomar eso. En todo caso, lo que está claro es que también ahí la idea de consenso es, finalmente nosotros deberíamos decir, los psicoanalistas, en realidad el lenguaje funciona con lógica inconsciente, es decir, es por eso que Lacan dijo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, porque funciona como algo que yo no sé manejar, me maneja a mí más bien, ¿no? Eso ocurre especialmente cuando hacemos un lapsus o un acto fallido, que es donde Freud encontró las primeras formaciones del inconsciente que se estructuraban como un lenguaje. Generalmente, el poder se ve puesto en cuestión cuando aparece un lapsus o un acto fallido. Es muy interesante. En fin, tampoco hay que pasarse con eso, no vamos a interpretar los lapsus de los políticos nosotros, pero es muy interesante escuchar muchos lapsus y actos fallidos que los periódicos a veces no transcriben porque no les dan importancia. Pero si uno se detiene, encuentra ahí el verdadero sujeto de la enunciación que el propio locutor no puede reconocer en sí mismo. Freud ya lo tuvo muy en cuenta y en su famoso libro Psicopatología de la vida cotidiana dio un ejemplo. Para no dar uno actual, voy a dar uno de la época de Freud. Se trata de aquel presidente de la Cámara Austríaca de Diputados que ese día tenía que ir al Parlamento y había pasado una mala noche, tenía un mal tema para resolver en el Parlamento, no sabía cómo hacer con todo eso, no tenía ganas de abrir, sin duda, la sesión del Parlamento y cumplir su función de autoridad, precisamente, y se encontró diciendo en el momento de abrir la sesión del Parlamento: después de haberse verificado el recuento de los diputados presentes, se levanta la sesión y nos vamos para casa. Es una palabrita solo, porque se abre, no, se levanta. Pero ¿qué ocurre ahí? Ahí es donde se abre la diferencia entre poder y autoridad, porque habla otra autoridad que no es la que él quería suponer en su función de poder, y se abre la autoridad del inconsciente, por decirlo así, que es la única que podríamos reconocer los psicoanalistas finalmente, la autoridad del inconsciente, creo, ¿no? Esa escisión irreparable entre poder de la palabra y poder
supuesto en una autoridad es la que finalmente opera cuando hablamos de la autoridad analítica. Porque el lenguaje no funciona como una convención, funciona como un gran lapsus, funciona como una gran formación del inconsciente. Aquí hay un poeta, lo estoy viendo todo el día, todo el rato que estoy hablando, que es alguien que sabe muy bien eso y sabe operar con eso, es decir, con esa escisión entre enunciación y enunciado que hace aparecer el poder de la palabra en su materialidad pura y simple, como tal. Y desde ahí podemos entender que somos hablados más que no ser agentes y agentes de la palabra. No tenemos un poder sobre el lenguaje, sino que utilizamos el poder de las palabras para intentar arreglárnoslas lo mejor posible en la relación con los otros. Entonces habría que considerar una tercera posibilidad a la que hemos indicado en el campo de la ley jurídica, de la norma jurídica, y es que justamente la norma jurídica no es la ley. La ley simbólica de la palabra antecede a la norma jurídica, lógicamente. En realidad, la ley debería ser la interpretación misma, como tal. Ese enunciado no voy a explicarlo, lo dejo como un enigma. Pero de la misma manera que Lacan dijo que el deseo es la interpretación, cosa que puede parecer muy extraña, creo que podríamos decir que finalmente la ley simbólica como tal es la interpretación. Es cuando conseguimos la interpretación de algo que está pasando, incluso sin saberlo muy bien que estamos interpretando. Casi como un acto fallido o como la irrupción de un sueño o de una formación del inconsciente. Pero eso sin duda nos lleva a un problema que traspasa el marco y ámbito del derecho mismo. De hecho, este problema nos devuelve al punto de partida, a analizar bien el poder de la palabra. Creo que los políticos deberían detenerse en estudiar un poco de lingüística, un poco de psicoanálisis, y sobre todo poesía, es decir, qué hay en el poder de las palabras para que yo lo utilice de una manera autoritaria o fundándome en una verdadera autoridad. Esa sería una de las cuestiones que quería hoy al menos vislumbrar. Para mí no es algo que sea fácil de transmitir, pero me parece que el psicoanálisis tiene algo que decir en este campo, en esta perspectiva. Lo que nos llevaría finalmente a una cierta forma de autoridad que en realidad muchos conocemos, que es lo que llamamos el hombre de palabra, diríamos el sujeto de palabra, es decir, a alguien que se hace cargo de las consecuencias de lo que dice, sin saber muy bien lo que dice a veces, pero sobre todo se hace cargo de las consecuencias de lo que está diciendo, más allá de sus intenciones al querer decir una cosa u otra. Los analistas lacanianos hemos aprendido esta distinción muy interesante entre ética de las intenciones y ética de las consecuencias. Una cosa es lo que yo quiero decir, mis intenciones, otra cosa es lo que acabo diciendo, que es la ética de las consecuencias. Y es ahí donde podríamos pensar realmente un autorizarse con los otros, porque eso no puede ocurrir sin los otros. Yo no sé las consecuencias de lo que digo hasta que escucho al que me ha escuchado, y por eso ahora quiero escucharlos a ustedes. Solo de esa manera puedo realmente autorizarme en lo que digo con los otros. Esa es la forma de autorización que Lacan inventó para los analistas. Al decir, el analista solo se autoriza de sí mismo en ese acto donde mide las consecuencias de lo que dice, pero eso no puede hacerlo sin los otros, que le van a devolver, en su calidad de oyentes, para volver a lo que decía Carmen al principio, la significación de lo que ha dicho. Por lo tanto, les doy la palabra, les doy el poder de la palabra para... Muy bien, vamos a pasar la palabra a la sala y así vamos multiplicando un poco las intervenciones, los enfoques. Bartolomé, ¿tú quieres decir algo, ya que ha hecho referencia, Miquel, a la función del poeta, a su modo de decir, a su modo de dar? Me gustaría mucho escuchar a Bartolomé sobre eso, pero no vamos a ponerle un compromiso si él no quiere hablar, pero por favor. Yo estaba escuchando desde mi asiento, asombrado y admirado por ese análisis que has hecho.
Yo, hablando con Iván esta tarde, estábamos mencionando en torno a la pausa, al silencio, a la temporalidad que un poeta marca entre dos versos, a la temporalidad que enuncia como temporalidad. Y nos ha parecido a los dos algo relevante esa presencia del hueco, de la pausa, del silencio, que supongo que en el discurso del poder es sumamente relevante y que se traslada muy a menudo en el terreno poético. Simplemente preguntar si es así, en qué medida el silencio o la pausa determina tal vez un cambio en la consideración de la lectura de ese poder o de esa autoridad del discurso enunciado por ese poder o esa autoridad. Bartolomé, no sé si responder o callarme, te digo de verdad, porque me parece que realmente gracias porque debo introducir esto, hay que introducir esta idea, el poder del silencio podríamos decir también, pero también la autoridad del silencio, porque si en algo nos formamos los analistas es en saber callar y cuando hay que hablar lo justo para hacer resonar el silencio, un silencio fundamental que no es el silencio puro y simple, es el silencio que habita las palabras y donde se aloja el sujeto como tal. Gracias. No voy a decir más. No, es verdad. Bueno, sí, voy a decir algo más. Qué bien estaría que en los parlamentos se diera un lugar prevalente también al silencio. Paco. En primer lugar, darte infinitas gracias, Miquel, por esta exposición sobre que para mí al menos ha desplegado la noción de autoridad de una manera que me abre frentes de futuros indagaciones para ver si yo mismo me entiendo con esa noción. Y gracias también a Bartolomé por esta noción del silencio, cuando el silencio además invita a pensar. Silencio no es una ausencia, sino que, no sé si he entendido bien lo que decía, sino que es un espacio donde quien lee puede situarse para pensar y hacer suya la lectura. Pero dicho esto, y justamente es al hilo de lo que quería decir, que Marga ha dicho una cosa muy al principio que de algún modo ha orientado mi escucha. Es la oposición entre opinión y criterio. Y cómo el tiempo actual está vacío de criterio que invita a la dialéctica, es decir, a la discrepancia, a la propuesta alternativa, y está preñado de opiniones, de opinión que además quien la detenta la asimila a la verdad. Ya no es su verdad, sino que es la verdad. En ese sentido, la pregunta sería ¿hasta qué punto esta idea de opinión vacía a las palabras de contenido para imposibilitar cualquier diálogo? Sí. Gracias, Paco. Lo que dices me resuena en una fórmula que escuchamos todos con mucha frecuencia, no solo en el ámbito político, sino también en el social, esa frase de entiendo lo que dices, pero no lo comparto, que es una manera bastante salvaje de terminar una conversación, porque dejas al otro anulado, como oyente y como posible locutor. No, si entiendo lo que dices, necesariamente comparto algo, aunque sea en el malentendido.
Baudelaire decía que en realidad lo más compartido de todo es el malentendido. ¿Y qué? Hay que hacer con el malentendido, pero sabiendo que justamente ahí hay algo que se comparte, precisamente. Y esa distinción, es cierto, entre opinión y criterio me parece interesante por eso, porque ahora cada uno está autorizado a tener su opinión, se valora tener cada uno su opinión, aunque no sea argumentada, es igual, pero tiene que tener su lugar la opinión. Pero habría que argumentar la opinión. Habría que saber con qué criterio podemos compartir y compartimos necesariamente algo de una opinión, de una idea, de una acción política también. Pero es cierto, eso no es lo que prevalece, porque prevalecen más las opiniones que no la exposición de criterios que argumenten y que den una autoridad a lo que se dice. Claro, cada uno puede opinar cualquier cosa entonces, pero no, es cierto, además no es cierto, uno no opina cualquier cosa, uno opina según corrientes de opinión, precisamente, generalmente opina según los periódicos que lee. O los youtubers que ve. O los youtubers que ve, o los influencers que escucha. Bueno, actualmente, me he olvidado, pero habría que hablar de la autoridad de los influencers actualmente, que es una de las formas actuales de autoridad en los adolescentes, no reconocida como tal, pero que actúa de una manera absolutamente convincente. Y eso es en el campo de la opinión, en efecto, ¿no? Sí, también yo diría, a lo mejor que por lo que tú antes comentabas, ¿no? En el campo de la opinión, lo más suave sería la frase que a veces se repite: entiendo lo que, pero no la comparto, que no lo comparto. Eso sería lo más suave. Sí. Lo demás es una confrontación en ese binomio dual, sí. Es decir, donde no es un reconocimiento del otro, sino una confrontación directa. Sí. Y eso también tiene que ver quizás con ese tercero del que tú hablabas, ¿no? Que Lacan habla como en un chiste se tiene relación con un tercero, no son dos, es relación con un tercero. Claro. Y ahí tenemos un poco también lo que es la degradación de la palabra. Sí, sí. Y el valor de la palabra, la función de la palabra para poder. Con lo cual lo que se habla de la soledad, el aislamiento, con diferentes formas, diferentes, como el victimismo o la reivindicación más brutal, dan cuenta de una degradación de la palabra, donde el sujeto se refugia desde el yo en su opinión. Esa es tu opinión y la mía es otra, pero marcan ese aislamiento. Sí, antes de dar la palabra, no sé si Patricia quiere decir algo, pero al hilo de esto creo que es importante subrayar algo, y es que algo que Jacqueline Miller dijo muy de pasada en el momento en que lanzó la propuesta de que los psicoanalistas intervinieran en el discurso político de alguna manera, apuesta muy difícil, sin duda alguna, pero lo señaló a partir de esta idea que sigue lo que tú ahora estabas diciendo, modificando un aforismo de Kant. Kant decía que en un buen funcionamiento ético y de conversación yo debo ponerme en el lugar del otro para poder conversar. Los analistas sabemos que no es la mejor manera de escuchar al otro. Si yo me identifico demasiado al otro, ya no puedo escuchar su singularidad. Lo escucho a imagen mía. Y Jacqueline Miller propuso modificar esa idea de Kant, diciendo, no se trata de ponerme en el lugar del otro, se trata de poner al otro en su lugar de sujeto responsable de la palabra. Eso cambia totalmente. Porque entonces no es que yo intente comprender al otro, y ahí salgo de esa dicotomía, te entiendo, pero porque ya no se trata de creer que lo entiendo, porque seguro que me equivoco, cuando entiendo seguro que me equivoco, sino escuchar al otro de una manera que lo ponga en una posición de sujeto, de responsable de lo que está diciendo. Y ahí sí, hacerse eco de las consecuencias de lo que está diciendo. Es la única manera de actuar con ese tercer lugar del poder de la palabra, sin identificarme yo a ese poder y sin pretender que puedo ponerme en el lugar del otro. A veces habría que diagramarlo todo esto, pero es lo que hizo Lacan, por cierto, con sus gráficos y todo. Pero es muy importante ver cómo puedo localizar al otro como sujeto responsable de lo que dice. No es nada simple. Cuando obtenemos eso, pasan muchas cosas.
Patricia. Vale, no sé si me lo tengo que acercar. Vale, muchas gracias, Miquel. Empecé a leer tu libro, Autoritat y Autoritarisme, que está publicado por la Universidad de Valencia. Sí, fue un honor para mí que en Valencia. Es un libro magnífico realmente, todavía no lo terminé de leer. De allí las dos preguntas. La primera cuestión es, tú nos has explicado que es el reconocimiento, que el reconocimiento de la autoridad supone la creencia en el otro. La creencia siempre es un tema que me ha interesado, me ha gustado mucho. Y entonces, por un lado, me preguntaba si no hay una paradoja en esta creencia en un otro, porque si el otro, como decimos en psicoanálisis, no existe, ¿en qué otro se cree para otorgar una autoridad? También es un poco un misterio, me parece, para cada uno esto, ¿no? Y luego, la segunda cuestión, si puedes decir algo, porque no llegué al final del libro, es si puedes decir algo respecto al binomio que planteas entre autoridad y lógica femenina. Gracias. Patricia, me pones en mi lugar de sujeto, claramente, porque son dos cuestiones que en efecto para mí fueron centrales, con las que me encontré trabajando sobre el tema. A ver, si puedo decir algo de lo que pueda hacerme cargo después, porque el problema es ese. La creencia, es cierto, es una paradoja que está presente en la lengua catalana. Decimos, por ejemplo, aquest nen no creu. Supongo que aquí también se dice, ¿no? Que en castellano no se produce el equívoco, en catalán sí, es decir, quiere decir no cree y no obedece a la vez. Aquest nen no creu és un desobedient, aquest nen no creu. L'hem de fer entrar. Ese equívoco que se produce en catalán ya plantea esta cuestión de que necesariamente la obediencia a una autoridad, o la obediencia a lo que sea, sin darle un valor negativo a la obediencia, obedecemos todo el día, es decir, los significantes amos están ahí. Como decía un día Jacques Miller, escuché mi nombre por los altavoces del aeropuerto y me fui inmediatamente por supuesto, si te llaman por los altavoces, vas a decir, ¿y por qué me llama usted? No, vas. Es decir, el significante tiene esa virtud de conducirte, ¿no? Crees y crees que algo se está diciendo que te corresponde. Por lo tanto, el problema de la creencia sabemos que es fundamental en el psicoanálisis. Lacan le dio mucha importancia hasta estudiar un libro excelente de Lucien Febvre sobre la creencia y la increencia a partir del siglo XVII. Es un libro que Lacan recomendaba siempre sobre esta cuestión. L'incroyance au XVIIe siècle. Creo que no está traducido, por desgracia. Había que traducirlo, porque hace un estudio de esto, es decir, cómo creemos no hace falta ser religioso para creer. Simplemente hace falta hablar y escuchar para creer que el otro me está diciendo algo y que entonces el problema de la creencia en relación a la autoridad es fuerte, sobre todo si tenemos en cuenta lo que tú señalabas, que hay un momento en el psicoanálisis donde decimos el otro no existe. Bien, pero insiste. Es decir, el otro no existe como un otro completo, pero en cada acto de palabra insisto en hacerlo existir, por decirlo así. Sí. De eso puedo hacerme cargo, de esto que he dicho. Es decir, es cierto, el otro como tal no existe, pero precisamente si estoy hablando yo ahora, incluso un poco enfáticamente, lo cual me sucede con demasiada frecuencia, es porque insisto en que el otro exista y me responda de alguna manera. ¿Soy religioso en ese punto? Sí, tal vez es mi pequeña dosis de religión en creer en el otro de la palabra. En el religare. Exactamente. Pero es que sin eso no sé cómo hacer valer ninguna autoridad. Esa frase, ese momento en Lacan es muy fuerte, porque da un giro a toda la perspectiva y puede autorizar, y creo que ha autorizado en algunos puntos, a posiciones cínicas.
sin ser una frase cínica, sino que es una consecuencia de lo que ha elaborado. Pero de la misma manera que Lacan decía, solo el analista se autoriza solo por sí mismo, y de eso se hizo un uso cínico, Lacan tuvo que añadir y frente a otros. Hazte cargo después de tu acto frente a otros. Estamos en lo mismo, es decir, todo el problema es que la autoridad se funda en el reconocimiento del otro como aquel que me va a devolver el significado de lo que estoy diciendo. Finalmente es un acto de humildad el que debe tener la autoridad si se sitúa en ese lugar. No es un uso del poder, sino que es reconocer que su acción, su palabra, obtendrá solo una significación en su vínculo con el oyente, que le va a devolver lo que está diciendo de una forma o de otra. Eso sería, vamos a decir, la creencia mínima. Digamos también que cuando eso no se produce, hablamos de la famosa Unglauben freudiana, que es la increencia del sujeto, iba a decir psicótico, pero no hace falta, porque eso ocurre de diversas maneras, no es transclínico, donde no hay creencia en absoluto en nada. Eso es muy difícil de llegar a eso, además. Incluso alguien como Ramón Llull no pudo llegar a eso, y en un momento era su idea de fe, una fe finalmente sin creencias. Es fuerte eso, ¿eh? En fin, debate teológico a seguir, no voy a seguir por eso. Pero esa primera cuestión es muy importante. Sobre la segunda, debo decirte que ahí me gustaría escucharte a ti como mujer. Cuando voy a terminar de leer el libro. Te diré que terminé el libro cuando veas cómo termina. La verdad es que me dijeron, terminas un poco sin dar una solución. Digo, en efecto, termino sin dar una solución. Cito a una mujer que me pareció muy lúcida en este asunto, que es Marguerite Duras, que tuvo un recorrido político muy fuerte, está muy bien escrito en sus obras, y que decía algo así como bueno, en fin, lo vas a leer y luego me dices. Buenas tardes, muchas gracias. Solamente añadir una cuestión que quizá no añade nada. Con relación a la línea positivista y a la interpretativista, el artículo 3 del Código Civil dice concretamente: las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y la finalidad de aquellas, con lo cual la cosa se complica mucho más. En efecto. Sí. Fue una victoria del interpretacionismo introducir esta idea, pero como usted dice, la cosa se complica más. Se complica muchísimo. Se complica muchísimo más. No hay más que ver las sentencias de los tribunales. No hay más que ver las sentencias de los tribunales. No, mi idea es que lo que llamamos la norma jurídica debería ser justamente un tercer lugar al que no hay que recurrir, salvo ya en el límite de los límites. Pero es que llegamos a ese límite tan pronto que, claro, ya la norma jurídica nos sirve cuando se mete en ese jardín. Ya todo está demasiado liado, ¿no? Pero sí, gracias. No, ha añadido algo muy importante a lo que yo había dicho. Ricardo, que estás hablando mucho con Cecilia, venga, dilo en voz alta. Ricardo seguro que tiene algo que decir. No, yo me he quedado Espera, que te dan un micro, mira. No, eso funciona. No. Ahí. Es ambiental. Sí, es para que la posteridad te escuche. Nosotros ya te escuchamos. Me he quedado entretenido cuando has hablado de la pérdida de autoridad, ¿no? Y has nombrado, por ejemplo, lo que pasaba ahora con los médicos, ¿no? Por ejemplo, igual, como me toca más de cerca y se ven barbaridades, ¿no? Entonces, he pensado que ese sujeto, ¿no?, que no admite la castración en el otro, o sea, o es un otro completo o no vale, ¿no? Y he pensado que quizás
el modo en que el objeto de goce está taponando a todos los sujetos actuales, como que lo que llamamos falta castración no está funcional. Yo no dejo de gozar y a ti te exijo que seas un otro completo, que tengas todas las respuestas, y si no, no te reconozco, ¿no? Como que se podría pensar desde la clínica actual, un poco, sí. ¿no? Diría los sujetos enfermos de goce que solo pueden reconocer un otro completo, sería, ¿no? El otro día un médico que además trabaja en un lugar de importancia dentro de lo que es la gestión hospitalaria, me decía, el problema que tenemos son los protocolos, porque finalmente los protocolos por supuesto son muy útiles en un momento para agilizar ciertas cuestiones, pero como estamos metidos en el protocolo no podemos escuchar la singularidad a veces de la persona, porque tenemos que hacerlo entrar en la red del protocolo y tenemos que meterlo en el ordenador de alguna manera. Incluso no pueden ni mirarlos. Ahora al ordenador, una posición muy particular. Es cada vez más difícil ser médico. Como decía ese hombre, cada vez más difícil ser padre, también es difícil ser médico, y se ve eso y además estamos asistiendo cada vez más a agresiones, que no es porque la gente sea más bruta, sí, es más bruta, no, el sistema es más bruto. Entonces hace más difícil. Sí. Es un drama. O sea, yo me autorizo a empezar a golpes. Sí. Pero claro, pídele ahora a un médico que escuche a un sujeto en su historia, el tiempo que hace falta, para que te dirá, mire, no, tengo que cumplir, y realmente es un problema. Se trata de gestión. Se trata de la gestión más que no de... Cuando se trata de gestión en sanidad no hay palabra que valga, es protocolo. Y ese es el problema. Porque hablan los protocolos. En ese sentido yo te quería plantear si no estamos en el final del siglo de las luces. Es decir, si hay algo de la lógica de lo contemporáneo en esta tensión entre autoridad, autoritarismo y democracia que apunta a lo que tú has nombrado al principio, que me parece fundamental, y es la insoportabilidad del inconsciente, el rechazo ciego del creyente religioso, sea laico o religioso, de el hecho de la incompletud y de la inconsistencia. Es decir, parecería que todo este aparato científico-técnico que tú nombrabas está dirigido a desconocer este hecho, el aparato religioso está dirigido a desconocer este hecho, y los servicios sociales y la administración se presenta como alguien que puede soslayar este hecho, en cierto sentido. Y creo que ahí hay un problema de lógica contemporánea, que es por una parte el rechazo del inconsciente y el rechazo de esta lógica de lo inconsistente y la incompletud, que en los tiempos antiguos iba de suyo, si podemos decirlo así. El buen hombre sabía que algo se escapaba del tonel siempre y no hacía de eso un drama o una guerra, ¿vale? Pero ahora parecería que no podemos soportar, en términos colectivos, prefiero esta cuestión. Hay algo de la ceguera en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la política, respecto de este punto que tú planteas al principio, de el rechazo del inconsciente, y lo que estaba ahora planteando Ricardo, de esta intransigencia con la inconsistencia y la incompletud, con cualquier manifestación de inconsistencia e incompletud. Sí, nada que añadir. Utilizo silencio poético. Sí, bueno, gracias, Miquel. Claro, gracias por la conferencia. También gracias a todos los comentarios que están surgiendo. Y me quedaba pensando, si puedes decir algo, sobre la paradoja que en el momento donde se evidencia la crisis de la autoridad, hay un resurgimiento de los autoritarismos más bestiales. Sí. ¿No? A ver, eso lo sabemos, casi podríamos dar un dato clínico que los analistas lacanianos conocemos bien, y es que en sujetos, por ejemplo, donde la función simbólica del padre o cualquier función simbólica de autoridad está ausente, porque no han podido construirla de ninguna manera en su vida, hay momentos en los que
aparece de una manera brutal un llamado a lo que Lacan llamaba un padre real. Y sabemos que ahí se desencadenan las peores tormentas. Es decir, yo diría que hay una lógica terrible en ese asunto, y es que cuanto más desfallece lo simbólico de la autoridad, más se llama a un otro terrible, a un tirano, para decirlo claro. Y yo escucho esto con cierta inquietud en los discursos sociales actuales. Si no se entienden tampoco ciertos resultados de la política contemporánea, ¿no? Donde, en efecto, parece que estemos llamando a un tirano, a falta de poder sostener nosotros, cada uno, una autoridad. Y eso ocurrió en el ascenso del nazismo, brutal, sin que nadie pudiera detectarlo. Hay un tal Viktor Kemplerer, que tiene un libro excelente sobre esto, que hace un análisis lingüístico sobre el momento del ascenso del nazismo, y yo lo cito por ahí porque fue otra de las referencias que me interesaron muchísimo para el trabajo, donde hace un análisis de cómo se iba insuflando poco a poco algunos significantes repetidos. La repetición de los significantes de las palabras llega a adormecer la autoridad del sujeto de tal manera que finalmente aparece de una manera casi como espontánea ese llamado al tirano. Y él, además de todas las cuestiones políticas, sociales, de miseria, etcétera, que estaban ahí, le da un valor prevalente al uso que el nazismo hizo del lenguaje, como un cálculo muy bien construido. Viktor Kemplerer, que es un trabajo excelente, muy actual precisamente para intentar responder a lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo opera ese mecanismo? De repente, además, opera de una manera súbita, porque es como la rana, en efecto, se va durmiendo y al final estás a 100 grados y no te has enterado. Y ahí, clac, algo ya es irreversible, ¿no? Hay ese fenómeno que es un fenómeno de lenguaje, yo diría, lo deberíamos estudiar como un fenómeno elemental, casi en clínica, de clac, algo del significante en lo real, de repente toma un vuelo que nadie esperaba, pero que en realidad, visto retroactivamente, dices, si estaban todas las condiciones dadas. Sí, claro, pero lo dices después, ¿no? Antes no se ve cómo las palabras nos conducen más allá de nuestra consciencia, voy a decirlo así, para hacer resonar la importancia del inconsciente. Y Viktor Kemplerer alude al inconsciente directamente, al inconsciente freudiano, diciendo, eso funciona como una maquinaria inconsciente. No sabemos cómo funciona. Yo también diría, por seguir en esa línea, cómo ahora se están, sin ningún tipo de inhibición ni cuidado, se están utilizando una serie de palabras en un discurso que antes se hubieran inhibido. Sí. O no lo hubieran dicho, o le hubieran dado como un rodeo, y que ahora se dice sin ninguna vergüenza, podemos decir. Sí. Tipo exclusión, tipo segregación, tipo expulsión, con unas afirmaciones sumamente rotundas y sin ningún tipo de... y que aparece como en el marco de lo político, de lo... Y me parece que eso también tiene algo que ver con eso que Kemplerer iba diciendo y lo que tú has comentado de la rana, pero que nosotros ya estamos un poco avisados. Deberíamos. Sí. Estamos avisados porque nos recuerdan momentos pasados, donde precisamente el nazismo nació de la democracia. Es decir, fueron elegidos. Sí, sí, sí. La socialdemocracia le dio la opción a Hitler de ser su canciller y él dijo que no, que lo ganaría por las elecciones. Con lo cual tenemos esa cuestión de la democracia como algo a cuidar, ¿no? A cuidar, porque si no se puede utilizar, como tú antes has dicho, de muchas formas.
degradándola. Sí, sí. Yo cuando empecé todo esto me lo planteé con la forma de la pregunta: ¿es posible pensar una democracia analítica? Es decir, una democracia que, por ejemplo, que sienta vergüenza, no solo que algo se diga con vergüenza, que ya se hace, sino que lo escuchemos con vergüenza, porque eso es lo más importante, que quien lo escucha sienta vergüenza. No, ya, precisamente ahí es donde se vuelve a sacar al oyente de su lugar, y algo que nos daría vergüenza en los años 60, 70, ahora no, a mí no me da vergüenza escucharlo. Me pasa, es decir, debo analizarlo en mí mismo, quiere decir que algo se me está pasando. ¿Cómo es posible que a ciertas palabras, ciertos enunciados me resonaran mal y incluso me ofendieran? Puedo llegar a decir, y que ahora no. Me he convertido en un cínico, no. Soy la rana que está y tengo que despertarme de este efecto de lenguaje que... ¿Cómo hacerlo? Bien, hablando, sí, callando en el buen momento también, es decir, ¿cómo utilizar bien los silencios en todo esto? Realmente, creo que la cuestión que planteaba Bartolomé es muy importante, porque hablamos mucho, y en los parlamentos se habla mucho, pero las palabras se van gastando también a medida que uno habla, y a veces hay que revitalizarlas con un nuevo silencio que hable por sí mismo, ¿no? Que pueda introducir algo de recuperar aquello que la palabra perdió. Y que vuelvan a argumentar. Y que a partir de ahí puedan funcionar como argumento y no como opinión, como decíamos antes, ¿no? Muy bien, pues gracias, Miquel, por la conferencia y los debates posteriores. De todo lo que has dicho, hay cantidad de cosas que se podrían retomar, entre otras cosas porque yo las suscribo bastante, ¿no? Pero yo me quedaría con la siguiente, por llegar un poco a la actualidad. Lacan nos habla de la necesidad de captar la subjetividad de la época, ¿no? Y tú has nombrado, por ejemplo, desde Kojève hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y luego los intelectuales, etcétera, cómo en cada época han ido, captando lo que iba pasando, a veces casi más a posteriori que sobre la marcha, ¿no? Porque es difícil sobre la marcha ver cuál es la subjetividad de esa época que estamos viviendo, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hoy no vemos? Y que seguramente dentro de 20 años dirán, aquí ya no lo vieron. Dentro de 20 años te respondo. No, claro. Pero es cierto, hay que hacer el ejercicio continuo de qué es lo que no estoy viendo en el cuadro. Hay que hacer ese ejercicio. Un ejercicio crítico es siempre qué es lo que no estoy viendo en el cuadro. Sí, sobre todo para quitar un poco, digamos, la idea de la solución del campo del otro, ¿no? Y situarse uno fuera de la melee, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Un poco de silencio. Bueno. Bartolomé también había hablado del tiempo. Es cierto. Y las pautas, claro. en el paso de un verso al otro, y también en el psicoanálisis, los tempos también son interpretativos, también pueden ser interpretativos. Hablando con Iván esta tarde, le comenté un suceso, un hecho que tuve con un amigo mallorquín. Es que estuvimos hablando sin parar durante 6 horas, pero nos obligábamos a hacer una pausa antes de enunciar nuestro discurso. Nos obligábamos durante 10 segundos a callar. Y el resultado fue sorprendente.
porque llegamos a decir hechos, llegamos a saber más de lo que nosotros pensábamos que sabíamos mediante esos 10 segundos antes de enunciar el discurso o la respuesta al otro. Eso es. Esas canciones. Eso es. Eso es. Vamos a proponer una ley para el Parlamento que sea, antes de ponerse a hablar, 10 segundos, no se perdería mucho tiempo, al revés, se ganaría muchísimo. Y sobre todo se ganaría lo que tú dices. La gente, cuando uno... Voy a hacer ese ejercicio. Debo decirte que estoy pensando en un seminario sobre el silencio y la palabra, precisamente con esta idea de cómo el silencio forma parte de la palabra y cómo sin silencio no habría palabra, pero es que lo que tú estás diciendo es más fuerte, es decir, es necesario un silencio previo para que la palabra recupere su función creadora, su función de significación fuerte. Y sí, mi abuelo decía, antes de hablar, piensa. Y una vez hayas pensado, calla. Voy a utilizarlo. Esa frase me la decía mi padre, se lo andaba sí, ¿no? Es una frase universal, entonces, o al menos en el ámbito de los países. De padres de antes, ¿no? De padres que tenían alguna autoridad todavía. Sí. Eso sería muy interesante documentar esa experiencia, Bartolomé, porque tiene un valor poético, etcétera, pero tiene un valor ético fundamental en lo que estás diciendo, porque tú dices, es que empezaron a aparecer cosas que no sabíamos que íbamos a decir. Se produce una adquisición de saber con esa simple operación, pero que es muy compleja, porque además no es seguro que uno pueda cumplirla tan fácilmente, ¿no? ¿La pudisteis cumplir? Pudimos cumplir, sí. 6 horas hablando, pero antes de cada enunciación, 10 segundos de silencio. Lo interesante es que la respuesta que uno daba acumulaba interés cuando te hablaba a ti, porque decía algo que solo tú no llegabas. Gracias, Bartolomé. Si los analistas cumpliéramos esa idea más frecuentemente, seríamos más eficaces, sin duda. Sí, a mí lo que me ha evocado el ejercicio del amigo mallorquín y de Bartolomé es, una cosa muy sencilla, el esquema lambda nuestro, el esquema de Lacan. Cuando Lacan pone el sujeto se constituye en el campo del otro y pone A', es que estamos en este mundo ahora actualmente en el eje A' constantemente, políticamente, socialmente. Hay algo así como no poder callarse, no poderse tomar un tiempo para entender, para comprender. Enseguida en el Parlamento ves que uno está hablando y los de abajo están ya todos contestándole, los de un banquillo, los del otro, y socialmente también ocurre eso, lo de las opiniones que comentabais también. Todo el mundo tiene que opinar sobre un montón de cosas, pero siempre en el eje tensional, siempre en el eje A', y eso produce una ebullición, un ruido que es... Cuando él ha dicho silencio, hemos dicho sí, silencio. ¿Y por qué no ejercitar un poco ese tiempo para entender, para comprender, para saber y responder? Es un ejercicio realmente fantástico que se podía proponer. En un análisis, el analista, por supuesto, está en silencio, naturalmente. No está como sujeto, está como objeto. Entonces, tiene la palabra, la tiene naturalmente el analizante. Y ellos han hecho una especie de performance, ¿no? Donde evoca un poco ese dispositivo de silencio, ¿no? O cortar las palabras, o el trabajo que él hace con la sonoridad de las palabras, que es como recuperarlas de nuevo, como hacerlas nacer de nuevo, porque están gastadas en el eje tensional, en el eje agresivo. La agresividad en psicoanálisis es un texto que lo vuelves a leer y dices, lo estamos viendo.
Entonces, bueno, pues nada, un acierto, gracias. Y muchísimas gracias por tu conferencia magnífica. Muy bien, si no hay nada más. Sort que ha vingut a Barcelona. Aquesta experiència, les converses clíniques no Deu segons és molt. En el temps de la paraula, 10 segons és una infinitat. Gràcies a vosaltres per la conversa. Sí. La pregunta que ha fet la Patricia és per a una segona conferència. Autoridad, dualismo, democracia y feminidad.